estamos trabajando en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por favor, fuertes aplausos a Martín Sánchez, nuestro consejero de facultad. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, doctor Robles, director de la Escuela de Derecho. Muy buenas tardes, doctora Carlota, gerenta de la Oficina de Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. También muy buenas tardes, Mónica Barbe, coordinadora del programa de Educación Electoral, Democracia Eres Tú. Ante todos estamos aquí presentes. Seremos pocos, pero somos las personas más interesadas en el tema de elecciones. Todos sabemos que es un tema trascendental y crucial en la vida republicana de nuestro país. Aquí estamos en este programa en el cual vamos a obtener conocimientos sobre tanto democracia, sobre temas electorales, y al final vamos a gozar, de una certificación en el cual nos va a otorgar tanto la OMPE como la misma facultad y la universidad en sí. Nos van a dar el certificado de mediador electoral, en el cual vamos a estar capacitados en temas electorales y nosotros ser un puente de información electoral a nuestros demás amigos, compañeros de clases, hasta docentes. Y estoy orgulloso, en verdad, que sea tanto para la OMPE y como para nosotros, el Tercio UNFB siglo XXI, la primera vez que se organiza esto. En el caso de la OMPE, es su primera vez que organiza ese tipo de eventos en las universidades. Y nos da mucho orgullo que empiece acá, en nuestra querida Universidad Nacional Federico Villarreal. Y también en nuestra universidad es la primera vez que se hace un evento. Se tuvo un evento en mayo, que fue con el Jurado Nacional de Elecciones, y se hizo acá. Ahora tenemos el grato honor de tener a la Oficina Nacional de Procesos Electorales aquí en estas aulas, recibiendo sus grandes aportes sobre este tema de elecciones. En fin, les agradezco por su asistencia y empecemos con fuerza este programa. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro consejero de facultad por sus palabras. Ahora va a disertar el doctor Walter Robles Rosales, director de la Escuela Profesional de Derecho, al cual pedimos fuertes aplausos. Yo no vengo a disfrutar, más bien vengo a inaugurar, y con mucho gusto lo hago, porque es por vez primera que vienen responsables de la OMPE a una universidad como esta, popular y democrática, que es la Universidad Nacional Federico Villarreal, y particularmente en nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política. Y es muy importante que estén aquí presentes unos altos funcionarios como la doctora Carlota Casalino y Mónica Barba, responsables de la Oficina de Capacitación e Investigación Electoral, quienes yo les agradezco en nombre de la facultad, en nombre de la comunidad estudiantil, su presencia, y porque sabemos que lo que van a aportar y van a expresar en esta tarde, sin duda alguna, va a ser muy importante, muy significativo en la formación política y jurídica de nuestros jóvenes estudiantes. Muy importante para nosotros porque, en primer lugar, es muy interesante que vengan los propios responsables de la OMPE, y sobre todo ahora que el derecho electoral es una especialidad relativamente nueva, pero que en estos últimos años ha despertado bastante inquietud y curiosidad, porque como en un país como el nuestro, que es muy difícil construir un Estado de Derecho, pues el elemento del sufragio electoral universal y secreto es uno de los elementos que caracteriza a un sistema democrático. Y por lo tanto, la mejor manera de buscar que sea muy fiel y muy clara la voluntad legítima del pueblo es a través de los procesos electorales
Y qué mejor que los responsables que están en el tema, en el sistema mismo de buscar un proceso mucho más claro, mucho más transparente, y con las metodologías y técnicas que se requiere, bueno, hacen sin duda alguna un aporte importante en esta difícil construcción del Estado de Derecho peruano. Porque sabemos nosotros que esto es altamente significativo. Quienes expresan la voluntad popular y quienes son depositarios de ella, sin duda alguna saben que en el cargo tienen un plazo, solamente un plazo. Un plazo puede ser 3 años, 5 años o 4 años, y que luego están obligados a dejar el cargo. Y eso es responsabilidad funcional y política, porque no se pueden perpetuar en los cargos elegidos los funcionarios de manera democrática. Y eso tiene que comprender la ciudadanía, y sin duda alguna que eso forma parte de la cultura política democrática. Saber que hay renovación en los cargos, que hay alternancia en los cargos, y solo eso es posible en la medida en que hay un sistema electoral claro, prístino, en donde la voluntad popular se exprese de una manera fidedigna. Quisiéramos que la ONG siempre venga a nuestra facultad, las puertas van a estar abiertas, ahora somos pocos, pero vendrán oportunidades mejores, en donde este salón de grados, que es un salón de grados histórico para nosotros, esté pues repleta de jóvenes estudiantes, y quizás con una mejor convocatoria. Pues bien, pero estamos dando los primeros pasos, y siempre los primeros pasos son un poco difíciles y complejos. Pero auguramos que esto va a ser para nuestros estudiantes muy importante en la formación jurídico-político que nosotros siempre esperamos. Y con estas breves palabras declaro inaugurado este evento para que ustedes estén acá y una cooperación, un diálogo fecundo que van a tener con los responsables de la OMPE saquen el mejor provecho posible. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Walter Robles, director de la Escuela Personal de Derecho, por haber sus palabras de inauguración. Ahora, fuertes aplausos para la licenciada Mónica Barra, coordinadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Me va a disculpar que voy a retirarme porque tengo clases en este momento. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Luis, gracias. Carlota, muchas gracias por hacer un tiempo para venir. Y a ustedes especialmente los quiero saludar porque es por personas con iniciativas como las que ustedes están mostrando hoy día que nosotros podemos desarrollar este tipo de actividades. Entonces, yo les quiero contar muy brevemente que la Subgerencia de Educación Electoral, en su afán por fortalecer elementos como la cultura electoral, la democrática y la formación de una ciudadanía plena, es que viene gestionando y desarrollando este tipo de actividades. Y es en este marco que el programa de hoy día se ubica, ¿no? El programa de educación electoral y democracia, Democracia Eres Tú. Y lo que buscamos hoy día es dirigir estas actividades a jóvenes como ustedes que están interesados en reflexionar y discutir acerca de nuestra cultura política y nuestra cultura electoral. Nosotros estamos buscando a través de este programa poder formar a los participantes, a ustedes, como mediadores electorales. Y para nosotros, ser mediador electoral implica asumir un rol de agente de consolidación de la democracia en nuestro país, que consideramos que es un papel clave en instituciones, en espacios educativos, sobre todo en las universidades, como en este caso. Entonces, teniendo esto en mente, es que queremos realmente nuevamente agradecer su asistencia y poder contar con su presencia a lo largo de todo el taller. Ahora, no puedo dejar de mencionar de dónde viene este programa, y encuentra un poco sus raíces en una experiencia que se dio el año pasado, un plan piloto llamado Democracia Eres Tú, precisamente de ahí viene el nombre, que fue desarrollado por la subgerencia en Huamanga, en Ayacucho. También a través de actividades de distinto tipo, concursos artísticos, programas radiales, talleres, etc. Poder también informar y capacitar, formar a los jóvenes participantes en temas
relacionados con la cultura política, con la cultura electoral, un poco tratando de superar el posible desencanto que se puede encontrar entre la juventud respecto a la democracia y poner en valor la ciudadanía para sentar las bases de una identidad democrática. Entonces eso es a grandes rasgos lo que nosotros estamos proponiendo con este programa. Y antes de pasarle el micrófono a Carlota, yo quería presentar un poco el equipo de la OMPE con el que ustedes, o con el que vamos a trabajar. Entonces, a lo largo de todo el programa, nosotros vamos a contar, o vamos a ser 5 personas de la OMPE. En primer lugar, tenemos a Gabriela Adriansen. Ella es bachiller en Historia de la Católica y también estudiante de la maestría de Sociología en la misma universidad. Vamos a contar también con Juan Carlos Álvarez, quien es bachiller en Sociología de la PUC de la Católica, es egresado de Antropología de la San Marcos y estudiante de la maestría de Ciencia Política con mención en Política Comparada en la Católica. También nos van a acompañar Juan Jiménez y David Sánchez, quienes están en la parte posterior. Ellos son miembros del equipo de educación electoral y están formados como facilitadores electorales. Y bueno, yo, Mónica Barber, antropóloga de la Católica, y voy a estar acá un poco también coordinando el programa y apoyando en cualquier otra cosa. Entonces, nuevamente les quiero agradecer por su presencia y espero que esta sea la primera de muchas experiencias que la OMPE tenga con la Villarreal. Gracias. Agradecemos a la licenciada por sus palabras. Ahora, fuertes aplausos por favor para la doctora Casalino, también coordinadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Muy buenas tardes, en esta fría tarde, pero va a ser calurosa, dentro de poco apenas empecemos a desarrollar la sesión. Yo soy Carlota Casalino, soy subgerente encargada de Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y me voy a dirigir a ustedes brevemente para contarles qué hacemos en la OMPE, aparte de organizar procesos electorales. Una de las principales actividades que hacemos en la OMPE cuando no hay elecciones es desarrollar educación electoral. Y permítanme, acá preparé una diapositiva. Está el logo de Democracia Eres Tú, que es el nombre del programa con el cual trabajamos en las universidades con jóvenes universitarios, y he preparado una diapositiva donde les explicamos qué cosa es educación electoral. La definición la hicimos hace años, en el año 2009, en un taller cuando se creó esta sugerencia, y educación electoral definido por el equipo de educación electoral es un proceso de interaprendizaje. Cada una de estas sesiones en cualquier parte del país y con cualquier grupo humano con el cual nosotros interactuamos, lo hacemos con la vocación de aprender y de enseñar, las dos cosas. Aprendemos y enseñamos y tratamos de desarrollar, por lo tanto, una relación entre nosotros y los grupos con los que trabajamos. Y este proceso de interaprendizaje está orientado a promover la toma de conciencia para el ejercicio de los derechos a elegir y a votar de manera auténtica, libre y espontánea. De aquí me gustaría que cada levanten la mano quienes tienen de 18 años a más. De 18 años a más. Yo hace tiempo. Miren, y sin embargo, cuando ustedes cumplieron 18 años, algunos recién y otros ya no tanto como yo, de repente ya éramos ciudadanos, ¿no? Con los 18 años, nuestro DNI, felices fuimos a sacar nuestro DNI y ya éramos ciudadanos. Pero lo que pasa es que la ciudadanía no es espontánea ni automática. La ciudadanía hay que construirla. Y como decía el director del decano de la Escuela de Ciencia de Derecho, en un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho es bastante débil y frágil,
construir ciudadanía es una tarea central de los organismos del Estado y de la sociedad civil en su conjunto. Por eso es que en estos esfuerzos la OMPE promueve la toma de conciencia para el ejercicio de los derechos a elegir y a votar de manera auténtica, libre y espontánea en una sociedad democrática, ¿no? En ese sentido es que en ese quehacer básico que es ser ciudadanos, nosotros queremos contribuir en esa toma de conciencia. ¿Y con quiénes trabajamos? Es la segunda pregunta que además ya algunos de ustedes me hacían mientras nosotros estábamos esperando que empiece esta reunión. Nosotros tenemos aquí un tríptico que hicimos hace tiempo cuando desarrollamos la definición de educación electoral, y de manera general decimos que es educación electoral, que ya les dije, y decimos también con quiénes trabajamos. Entonces trabajamos con jóvenes, trabajamos con miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, también trabajamos con mujeres, especialmente de las zonas rurales. Ahora, por ejemplo, tenemos un programa que es de promoción de la participación política de las mujeres en zonas de pobreza. Y tenemos también otro programa con población amazónica. En este año, dado la importancia que significa y lo estratégico que es la formación en el sector educación, estamos desarrollando dos programas que, como ustedes ven ahí, se llaman Profocase. Es un nombre bien feo, ¿no? Profocase no nos dice nada, pero les digo que es el programa de fortalecimiento de capacidades en cultura electoral. Y Profocase, así como se llama este programa, está dirigido al sector educación, tanto en Lima metropolitana como en el ámbito nacional. Y en el ámbito nacional estamos trabajando con más de 200 tutores especialistas de distintas UGEL, de unidades de gestión de educación local, trabajando temas con los mismos contenidos con los que tienen ustedes, pero adecuándolos a la realidad del sector educación. Y con ellos estamos trabajando con la plataforma de educación electoral virtual y además con sesiones presenciales que desarrollamos de manera descentralizada. Y en Profocase Lima Metropolitana trabajamos también con especialistas de tutoría de las distintas UGEL, especialmente de la UGEL de Comas, de la 4 y la 7, que es la de Barranco, y también trabajamos con docentes de aula, los docentes con los cuales se trabajan en estas, colaboran como tutores en la elección de los municipios escolares, y trabajamos con los estudiantes dirigentes, los del comité electoral que van a conducir las elecciones para la elección del municipio escolar, y con los miembros de la directiva del municipio escolar. Y con ellos trabajamos con el primer grupo, el comité electoral, el reglamento y los temas básicos de democracia para que conduzcan un proceso electoral con todos los estándares democráticos que corresponden. Y con la Junta Directiva del municipio escolar trabajamos actividades vinculadas a la convivencia democrática y los valores democráticos. También tenemos un programa que es con partidos políticos. Allí contamos con más de 60 participantes de 9 agrupaciones políticas. Este es un programa bien interesante porque son dirigentes y miembros de partidos que, así como ustedes, se van a formar como mediadores de educación electoral y van a poder trabajar los temas que vamos a ver con ustedes también al interior de sus organizaciones políticas. Entonces, y además la convocatoria es muy plural, tenemos de todo el abanico político ideológico que hay en nuestro país, y eso nos va a permitir entonces sembrar las bases para contribuir a fortalecer y promover la cultura electoral también en las organizaciones políticas. Con población amazónica también estamos trabajando desde el año pasado. Hemos tenido un encuentro en Lima con líderes amazónicos
Y este año vamos a ir a Satipo, a una universidad amazónica, donde se forman también los líderes de este pueblo tan heterogéneo y diverso como son los distintos pueblos amazónicos. Y nuestro otro programa es con ustedes, son con jóvenes universitarios. Este año estamos trabajando con ustedes. De verdad, para nosotros también es un honor empezar este programa Democracia Eres Tú aquí en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con ustedes estamos empezando este año y también vamos a trabajar este año con los estudiantes de la Universidad Católica y estudiantes de la Universidad de San Marcos. El próximo año vamos a trabajar con otras universidades, también universidades públicas y privadas. Es nuestra aspiración trabajar con la Universidad Agraria, con la Universidad La UNI y César Vallejo, entre otras universidades. Pero, ¿qué hacemos aparte de trabajar estos temas de democracia, ciudadanía, sistema electoral, sistema político, etcétera? Los hacemos de acuerdo a una estrategia pedagógico-didáctica que le denominamos aprendizaje significativo. Aquí ustedes en la universidad tienen la especialidad de educación, ¿no es cierto? Entonces allí los estudiantes de educación aprenden a que la educación se construye, cada individuo construye su propio aprendizaje a través de una serie de técnicas y estrategias didácticas. Entonces, nosotros a partir de esta concepción de la construcción del aprendizaje, sustentamos nuestros temas a partir del aprendizaje significativo, que consta, y ustedes van a ver en cada una de las sesiones, consta de 5 partes básicas. La etapa de motivación, que es el prepararnos anímica y psicológicamente para introducirnos en el tema que desarrollemos en la sesión. La etapa de, antes de esta etapa de motivación, nosotros hacemos explícitos los objetivos de aprendizaje. No es un secreto, sino más bien son muy explícitos para que ustedes como participantes sepan que hay una meta a cumplir en cada sesión. Y lo ideal es que ustedes se esfuercen por obligarnos a nosotros los facilitadores a que cumplamos a alcanzar las metas. Trabajemos en tal sentido que ustedes cumplan esas metas trazadas como objetivo. Si por ejemplo decimos en esta sesión vamos a aprender a definir qué es la política, cada uno de ustedes tiene que exigirnos que tienen ustedes que definir qué es la política al final de la sesión. Y para eso están las preguntas, ¿no? el trabajo que vamos a hacer, pedir que expliquemos o desarrollemos algunos temas o dudas. Entonces, después de los objetivos viene la motivación, que es esta idea de enfocarnos en el tema que vamos a abordar. Después partimos de recuperación de saberes previos, porque nosotros, como hemos señalado, estamos pensando en el aprendizaje significativo. Todo lo que aprendemos lo vamos a ir incorporando conforme le vayamos dando un significado o nos apropiemos de estos nuevos contenidos. Después vamos a tener un reforzamiento teórico. Después que recuperamos lo que sabemos sobre el tema, pasamos a hacer un reforzamiento teórico que nos ayuda a actualizar o a incorporar nueva información. Y después pasamos a la última etapa, que es de aplicación de lo aprendido. Y ahí no es otra cosa que explicarles o que ustedes mismos como participantes desarrollen algún trabajo aquí mismo que les permita aplicar aquello nuevo y aquello que ya han reforzado en cada sesión, en esta sesión. Y todo ello nos conduce a construir la democracia en cada uno de nosotros. Por eso que hemos puesto en esa diapositiva ese muñequito que también lo tienen ustedes en el folder que les hemos entregado. La idea es que en Perú necesitamos caminar, pensar, movernos, tener en nuestro corazón, en el hígado de todos lados, la democracia. Porque en realidad para nosotros la democracia es la mejor forma de gobierno, el mejor régimen que nos permite de manera civilizada resolver todos nuestros problemas. Y entonces, por eso que el aprendizaje significativo está orientado a promover la cultura electoral en una sociedad democrática. ¿Cuáles son las sugerencias que yo les formulo para que ustedes
las consideren. Primero que va a haber bastante trabajo de grupo, entonces la idea es que traten de participar todos en esa etapa. Vamos a hacer grupos pequeños para que todos participemos, todos deliberemos, todos nos soltemos, demos todas nuestras opiniones al respecto. Tratemos de que sean grupos plurales en el sentido que estemos combinados de distintas opciones políticas, seamos hombres y mujeres, etcétera, seamos totalmente distintos para poder fortalecer algunas capacidades básicas que necesitamos siempre reforzar en un régimen democrático, como son las capacidades de ponernos de acuerdo, de deliberar, de intercambiar opiniones y aprender a ponernos de acuerdo. Y la otra sugerencia que les decimos es que aprovechemos estos espacios. Me sugerían además que no sea de 1 a 3, sino de 2 a 5, una hora que nos permita almorzar y venir a estas sesiones. Este espacio, veámoslo como un espacio donde podamos reflexionar y discutir sobre la democracia, la ciudadanía, entre otros. Es decir, que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra condición de ciudadanos. Si tomamos conciencia de nuestra condición de ciudadanos, vamos a poder ser mejores mediadores de educación electoral y también mejores personas, ¿no? En general. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela de UNC. Yo junto con Juan Carlos vamos a dirigir las sesiones que vamos a tener, estas 7 sesiones. Y bueno, la idea es que vamos a estar juntos estas semanas, que vamos a compartir, y creo que sería de repente, no sé si todos se conocen, y yo también quiero conocerlos, entonces de repente, como no somos tantos, podemos presentarnos cada uno y para decir algo, no sé, de repente vamos a decir cuál fue el último libro que leímos o algo así brevemente, y para que cada uno sepa algo del otro. Gracias. No, ahí nos es tu nombre. Buenas tardes, mi nombre es Frida Rosales, estudio Ciencia Política y el último libro que he leído es La guerra del fin de la democracia. Buenas tardes, soy invitada acá y vengo de la Universidad de SAN. Mi nombre es Ana Raimondi. Buenas tardes, yo soy Catherine Palacios, estoy en 5º año de Ciencia Política y también el último libro que he leído es La guerra del fin de la democracia. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Loaiza, de Ciencia Política, 5º año, y también estamos leyendo La guerra del fin de la democracia. Buenas tardes, me llamo Keila Celestino, soy del 1er año de Derecho y como soy del 1er año estoy empezando con libros introductorios de la ciencia del derecho. Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad César Vallejo de 2º año de la carrera de Derecho. Y bueno, el último libro que he leído es El arte de la guerra de Sun Tzu. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Espinosa, yo soy de Ciencias de la Comunicación y Sociales. El último libro que he leído ha sido El lenguaje de la pasión. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Livia Terrazas-Quino. Bueno, vengo porque estoy interesada en esto de todo lo que es de la UNE. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Bárbara Tomás Tontón y soy egresada de Derecho y estoy interesada también en saber de la UNE. Buenas tardes, yo soy Percy Iván Enrique Loza. También es la primera vez que participo en este tipo de sesión. Bueno, mi nombre es Juan y estoy en la especialidad de Derecho. El último libro que voy a leer es La teoría pura del derecho. Buenas tardes, mi nombre es Angelina Cóndor, soy estudiante del 2º año de la Facultad de Derecho. El último libro que he leído ha sido El ABC de Derecho Administrativo. Buenas
Buenas tardes a todos, mi nombre es Yajaira Paredes Laño, estoy en segundo año de la Facultad de Derecho y el último libro que he leído sería Ronald Working, Los derechos en serio. Buenas tardes, mi nombre es Corina Mendo, soy de la Facultad de Derecho en segundo año y el último libro que he leído ha sido Derecho Dúctil de Fabreski. Buenas tardes, mi nombre es Rómulo Naelta, soy de la Facultad de Derecho segundo año y el último libro que he leído es Derecho y Familia. Buenas tardes con todos, mi nombre es Kertin Chicana Gutiérrez, mi último libro que he leído es El Secreto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Iván Jacobo, soy abogado y bueno, por cuestiones de tiempo no leo muchos libros, pero estoy muy interesado en conocer estos temas de democracia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Janet Marcelo, abogada, y tampoco porque estoy en el tiempo de leer libros, he ido al cine justo este fin de semana. Gracias. Gracias a todos, en realidad era una pregunta que pudo haber sido la película última o cualquier cosa. Bueno, como dijo Carlota, este es un proceso de interaprendizaje, entonces como también se mencionó, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que vamos a aprender el día de hoy y cómo vamos a aprender justo tanto ustedes y yo de manera conjunta, ¿no? Entonces, hoy día los objetivos son construir, como se dijo, la definición de lo que es la política y en segundo lugar, conocer los enfoques disponibles para estudiar la política. Ya Carlos nos va a decir que son muchos enfoques, entonces es interesante y hay que estar atentos. Para justamente comenzar este proceso de motivación y de los saberes previos, porque todos tenemos algún tipo de conocimiento de lo que es la política, lo hemos conversado, lo hemos oído, lo hemos leído, es que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que se pongan en grupos de, en grupos de 4, para que les voy a dar un material para que realicen un pequeño ejercicio en el que cada uno de nosotros van a encontrar aquí una serie de titulares y vamos a tener que elegir o discriminar cuáles de estos titulares tienen que ver con lo que nosotros comprendemos que es la política. No, cada en el grupo pueden conversar qué cosa es la política y a partir de eso eligen los titulares y vamos a hacer un pequeño collage con unos papelógrafos que les voy a entregar. Entonces hagamos los grupos de 4, tenemos 5 minutos para esa actividad, así que tiene que ser algo súper veloz. Ya nos hemos pasado de los 5 y muchachos, nos hemos pasado de los 5 minutos. La idea es que cada grupo elija a una persona para que exponga cuáles son las noticias que ustedes han elegido. He visto que han elegido bastantes noticias, así que creo que cada uno puede decirnos 5 casos para poderlo discutir en manera conjunta. Ya, acá creo que ya están listos, ¿no? Yo no veo un papelón muy lindo. Yo creo que adelante podemos... ¿Quién va a poner? Un hombre la próxima vez una mujer, ¿eh? Ya, a ver. Joven, adelante. Bueno, así no se puede. Ya. ¿Cuáles son las 5
5 titulares que nos mencionarías. ¿Por qué los has elegido? La primera sería la organización estratégica, trata sobre la política, pero la política a nivel educacional, ¿no? La otra sería también lo que se refiere a que se pone en la iglesia participa en política, porque según la Constitución, no sé, la religión no lo dice con la política, con el poder. El otro sería el gobierno y mineros de Madre de Dios alcanzan un acuerdo que se levanta el paro. Acá se ve desde el punto de vista político, lo que se refiere a la negociación con grupos de presión. En lo que se refiere al dirigente de Movadef, debe explicar ante la justicia alternas falsas de adherentes. Acá dice, bueno, en este caso también habla sobre un partido como este Movadef, bueno, que no ha sido en todo caso autorizado aún por el Jurado Nacional de Elecciones, y bueno, ¿no? Se ve que cómo se llama que el Estado, el gobierno por su poder, están estos dirigentes todavía no los autoriza a que formen un partido en sí. En este caso los liberales anuncian que irán a comicios del 2016. Habla sobre los liberales, ¿no? Un grupo de, un partido que tiene ideas más que se refiere al liberalismo económico. Muchas gracias. A ver, hay que tratar de escucharnos entre todos para que, como que ya terminó el trabajo, para que así nos escuchemos mutuamente. Aquí el segundo grupo. Otro hombre, César Maná. Los 5 titulares que hemos agarrado estamos considerando más lo que son políticas públicas del gobierno. Primero, lo referente a lo que es que el gobierno elabora un registro de los pueblos indígenas y originarios, más referente a la política de inclusión social que se hace. Segundo, también que tiene que ver con coyuntura nacional, es sobre el 58,5% de peruanos se oponen a la iglesia a participar en la política. Esto es en controversia a lo que está sucediendo hoy con el tema de la católica y la iglesia y con la iglesia. Tercero, referente a lo que es la alfabetización estratégica, política y educacional, que es muy importante en lo que es el Perú. El cuarto, lo que es las tradiciones y tradiciones referente al tema de la conga. Y bueno, el quinto, referente a lo que es el discurso del 5 de abril, referente al discurso que da el presidente frente al pueblo peruano. Gracias. Los 5 titulares que hemos elegido son, primero, el 58,5% de los peruanos se oponen a la iglesia participa en política, porque parte de la política también es la participación de la gente, que es por medio de su opinión. También está, el gobierno elabora un registro de los pueblos indígenas y originarios, porque Juan Celular dice que ese registro servirá para aplicar la ley de consulta previa, y aplicar leyes tiene que ver necesariamente con política. También está Lima fue un desastre, un despelote ayer por marchas y paro, que tiene relación también con lo de las opiniones en la encuesta, porque también es una forma de manifestarse de la población. Cuarto, los liberales anuncian que irán a comicios del 2016. Anuncian que participarán en las elecciones, también haciendo con política. Alfabetización estratégica. Debe ser un programa de gobierno que no necesariamente política tiene que ver con partidos políticos o elecciones, sino también con políticas públicas, programas del Estado. Gracias. Acá nuestro grupo hemos encerrado por círculos unos 6 puntos importantes, ¿no? Ya que como bien sabemos todos, en sí cada titular encaja de cierta manera la política, ¿no? Y siendo la razón principal de que la política generaliza en todo el campo al orden social y nacional que aqueja a nuestro país, ¿no? Y por eso voy a resaltar un punto de cada círculo. Bueno, en el primer círculo vemos en el caso de la minería, ¿no? El gobierno de Mineros de Madre de Dios alcanzan un acuerdo y se levanta el paro. Y bueno, acá con este círculo quiere decir más que todo en que el Estado tiene que ser partícipe
partícipe cuando se realice conflictos, y ese titular es claro, así como lo demás dentro del círculo, que tiene que haber una reacción del Estado cuando surjan problemas, y más que todo cuando se quiere que haya democracia, ¿no? Y se busque el Estado de Derecho, ya que eso es importante, ¿no? En cuanto al gobierno, y en este caso también lo sumaría el Estado, tanto como el Ministerio de Minas. En el segundo círculo vemos, por ejemplo, puede que el segundo círculo sea de poca importancia, tal vez diríamos, ¿no? En un premio para María Alejandra por una lucha valiente y especial. Pero también creo que ahí radica la importancia del Estado en cuanto a las personas que luchan de repente por una vocación en algo que sea deporte u otra vía, ¿no? Y que es también ahí la importancia de que el Estado escuche al pueblo y escuche a esas personas que representan a su país. Y por eso que también es un factor y es también un papel político, ¿no? Para que el Estado ponga en marcha la atención al pueblo. Luego en el tercer círculo podemos ver, por ejemplo, que se encaja perfectamente con el derecho internacional, ¿no? Y que también interviene en la política, ¿no? Dice: Argentina presionó al Perú para que no reciba navío inglés. Acá pueden haber distintos conflictos, ¿no? Intereses u otros factores, y es claro que también interviene la política. En el cuarto círculo encontramos más que todo el orden político, podríamos decir, ¿no? La alfabetización estratégica, y en el otro titular podemos observar el hombre monitoreó votación de juntas vecinales de Miraflores. Más que todo este círculo encierra el orden estratégico que debe haber en una política que se quiere manejar, ¿no? Y en el quinto círculo podríamos observar Lima fue un despelote ayer por marchas y paro, y aumenta en minutos de demanda de la CGTP. Acá vemos claramente otro factor importante, ¿no? En cuanto a si se quiere primar la democracia y también si se quiere primar el Estado de Derecho, como bien repetí, que es primordial que también el Estado también lance su voz de protesta, como también es primordial que el Estado también escuche al pueblo, ¿no? Ante sus quejas y demandas, y que luego de ello, a través de ello, haya una conversación, un diálogo, siendo importante para ello todo el procedimiento político que se va a realizar. Por eso también que encaja bastante en lo que respecta a estrategias políticas y a un buen plan político que debe haber en un país, para que todo sea acorde al pueblo y acorde a lo que gobierna. En el sexto círculo podríamos hablar más que todo por ejemplo, de Boadef, en cuanto a estos dos temas más que encajan más todavía en la política, ¿no? En cuanto a la orden y al límite ideológico, ¿no? Ya que como en cualquier país, la ideología, así como tiene sus libertades y todos somos libres de pensar, pues también hay un cierto límite, ¿no? Que los entes respectivos tienen que tratar de regular, sea la OPE, la JNE u otro, ¿no? Eso es todo. Bueno, hemos visto que en algunos casos las noticias se han repetido, ¿no? Yo creo que algunas ideas que han mencionado varios de ustedes son el tema de políticas públicas, el tema electoral, la OPE, ¿no? Un organismo electoral, el Estado, ¿no? Y el Estado de Derecho, la participación política, el reconocimiento a las diversas poblaciones o grupos que conforman el Estado, bueno, el país, la alfabetización, ¿no? Como un tema de política pública, ya vamos a ver cuando se explique después exactamente las diferentes dimensiones, ¿no? De la política. Y en general, bueno, la inclusión social se mencionó también como una política pública, el tema de la participación, las marchas, las protestas, la expresión en general. Entonces, hay varios elementos que componen la política, ¿no? Esos son algunos de los que han salido. El debate entre la iglesia y la política, la participación en los diferentes partidos políticos, la participación o no, digamos, ¿no? Entonces, esas son algunas ideas que han surgido, y ahora vamos a escuchar la exposición para reafirmar y complementar algunos de los saberes que el tema de las políticas públicas también está presente. Entonces vamos a ver cómo estos elementos pueden ser incluidos, o sea, cómo se puede ver desde diferentes perspectivas de la política. Para iniciar, tenemos 5 preguntas básicamente que vamos a ir desarrollando en esta exposición. La primera es tratar de definir o tener un acercamiento al tema de la política, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Desde qué autores?
El segundo elemento es tratar de ver cuál es el proceso de diferenciación de la política con respecto a otros ámbitos como la economía, la sociedad y la cultura, ¿no? Porque el proceso de diferenciación de la política, como vamos a ver, implica una larga duración, es un proceso largo histórico que se ha ido dando, ¿no? En tercer elemento, vamos a ver cuáles son los, en tercer caso, vamos a ver cuáles son los elementos vinculados a la política. Vamos a ver el tema de poder, cómo se relaciona la política con el poder, la dominación y el consenso, entre otras categorías. En cuarto término, vamos a respondernos a la pregunta de cuáles son los enfoques para el estudio de la política, ¿no? Y vamos a ver una gama de enfoques desde el institucionalismo hasta las teorías más recientes, desde el inicio del siglo XX hasta las teorías más recientes. Y en quinto lugar, ¿cuáles son los elementos sustanciales que conforman el sistema político? Y aquí vamos a mostrar la perspectiva de Dieter Nolen, seguramente algunos ya lo han leído, sobre la interdependencia que existe entre el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema político. Sí, pasamos a esa es la primera pregunta. ¿Qué es la política? Sí, pasamos. Tenemos, digamos, a grandes rasgos tenemos 4 enfoques. Vamos a trabajar 4 enfoques. Un primer enfoque que implica que la política es un conjunto de fenómenos, procesos que los hombres realizan en el ámbito público y que suele orientar el comportamiento de la sociedad. Esto implica que lo político se va a discutir en un ámbito público, ¿no? En un ámbito que nos concierne a todos. Esto lo vamos a ver detenidamente cuando enfaticemos en los enfoques. Pero es importante que tengan este primer elemento, ¿no?, de juicio. El segundo elemento, que no tiene mucho que ver con el tema de ámbito público, sino más bien ver a la política como encarnada dentro de una institución específica. En este sentido, hablamos del Estado. Y esa es la forma en que Maquiavelo lo veía, la política como el estudio del Estado. Entonces, todo el estudio de la política se basaba en la forma de cómo se organizaba el Estado. Un tercer elemento de forma de ver la política es entenderlo como un espacio de libertad y de liberación pública. Esta es la perspectiva de Hannah Arendt, que implica que la política se debe realizar, y lo toma desde los griegos antiguos, de Aristóteles, que la política debe ser entendida o debe ser reflexionada a partir de un espacio de libertad y de liberación de los hombres. Y en cuarto lugar, no dando mucho énfasis al tema de liberación y consenso, sino al tema de conflictos y antagonismos, está la perspectiva de Chantal Mouffe, que explica que la política debe verse, la guerra política es un espacio de conflictos, de luchas, de pugnas. Esto puede ser muy bien relacionado a lo que ustedes mencionaron con el tema de marchas y paros, ¿no? Hay una serie de demandas de un grupo específico que quiere llevar sus demandas a las instancias del Estado. Entonces se genera un espacio de lucha y conflicto por llevar las demandas, para que las demandas sean atendidas. Sí, sí. Schulz nos da una perspectiva más o menos, digamos, integral de qué es la política, y que implicaría que lo que es la política es lo que es de interés público, lo que pasa a ser de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes, y define quién y cómo se definen esos aspectos. Es decir, la política, el tema de la política tiene que ser de interés público, tiene que concernirnos a todos nosotros, ¿no?, desde una esfera pública. Y esto va a adoptar un carácter obligatorio porque nos concierne a todos. Y esto va a definir la forma de quién y cómo se definen estos aspectos, la forma de procedimiento. Esto en torno al tema de la política, ¿no? La segunda pregunta que íbamos a tratar con ustedes es cuál es el proceso de diferenciación de la política respecto a otros ámbitos. Y esto tiene que ver más que todo con un panorama más histórico de cómo la política ha ido cambiando a través del tiempo. Inicialmente, en la antigüedad griega, donde se debatió el tema de democracia, entre otros, por Aristóteles, la política se refería a los asuntos públicos de la polis que involucraban a todos los ciudadanos. Es decir, el tema de la política tenía que ser llevado hasta una arena pública, ¿no? Y solamente los ciudadanos podían debatir esos temas. En la Grecia antigua, pues, como algunos sabemos, los ciudadanos no eran todos, no solamente podían ser los propietarios y los hombres, ¿no?, que tenían que ser libres, ¿no? En este caso, solamente los propietarios libres y hombres podían definir los asuntos públicos. ¿En dónde lo definían? En un lugar específico que eran las asambleas.
y ahí se reunían los ciudadanos para participar en las decisiones que se tomaron y que nos incumbían a todo el resto, ¿no?, de la población. En ese sentido, no hay una distinción entre la política y lo social, ¿no?, porque la polis, el lugar donde se discuten los temas, era el lugar de los ciudadanos y de la política. En la Edad Media, como hemos visto, el poder se va a fragmentar. Ya van a aparecer una serie de señores feudales que van a tener cuotas de poder, y estas cuotas de poder ya no va a estar centralizado el poder, ¿no? Pasamos de los emperadores o de los reyes a los señores feudales. Y en ese sentido también el poder se va a teologizar, ¿no? La iglesia va a tener una fuerte preponderancia y, como decíamos, el poder se va a fragmentar, se va a dispersar. A partir del siglo XVI también hay un cambio. La política ya no va a aparecer, históricamente los estados absolutos. La política se va a diferenciar. La política que estaba dentro de la economía y el ámbito de la cultura se va a diferenciar. Se produce el proceso de secularización, en donde la política se va a diferenciar de la religión y la moral. Se centraliza también el poder político, cobra autonomía este poder, a diferencia de otro tipo de poderes, y hay una vía de centralización del poder, como la centralización de la coerción y de la economía, ¿no? Aparecen los ejércitos que dependen de una persona, ¿no? Pero este poder centralizado no es absoluto. Jean Bodino nos dice que existen también leyes divinas y leyes humanas que le van a hacer contrapeso a este poder centralizado, ¿no? Por ejemplo, dentro de las leyes humanas estaba el derecho a la propiedad, que chocaba con este poder centralizado absoluto, ¿no? Luego, en este proceso histórico que estoy diseñando, pasamos al siglo XIX y XX, en donde ya hay una radicalización de la distinción entre lo social, lo político con respecto a lo social y lo económico. La realidad social pasa a ser entendida como una realidad independiente, aparece la noción de sociedad civil, entre otros elementos, pero este entendimiento de lo social, distinto a lo cultural y lo económico, tiene su origen en las discusiones que hacían, entre otros, Hobbes, Locke, sobre el tema del contrato, ¿no? Hay una distinción entre el rey y la sociedad, ¿no? Entonces, para que no haya el conflicto, la anomia que tanto hablaban el Leviatán, Hobbes y Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil, se establece un contrato, ¿no?, entre la sociedad civil y el rey para que vuelva la normalidad del orden. Desde ahí podemos percibir los orígenes de esta distinción entre Estado y sociedad. Y hay una separación también entre la política y la economía, como lo ve Adam Smith, ¿no?, en La riqueza de las naciones. Posteriormente, en el siglo XX, hay un proceso de democratización de la política. La política ya no es percibida como ya no es tan percibida como parte de un grupo específico. Aparecen nuevos actores políticos que forman parte de esta esfera política, por ejemplo, las clases medias, las mujeres y los obreros, todo es un proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que en el gobierno de Rodríguez en los 50 se le da el voto a la mujer y ello permite que puedan incorporarse dentro de la política, ¿no? A partir de la Constitución del 79 también los analfabetos son incluidos dentro del voto. Entonces podemos ver que se están abriendo canales dentro de la política para la participación, que es un elemento, es una variable importante, ¿no?, democratización. La tercera pregunta implicaría cuáles son los elementos vinculados a la política. Hemos presentado 5 elementos que son el tema de poder, la dominación, el orden social, la ética política y el consenso. Sobre el poder, muchos ya hemos visto varios autores que han trabajado el tema del poder. Básicamente vamos a mencionarles a 4 autores. Para Thomas Hobbes, en el Leviatán, el poder son los medios actuales para obtener un bien futuro aparente. Hobbes está más abocado a la línea de poder conseguir un consenso, ¿no?, dentro de este caos que vivía, ¿no?, que lo reseña el Leviatán. Con Bobbio hay una perspectiva distinta en la cual
nos dice que es el poder, la capacidad del hombre para determinar la conducta del hombre, ¿no? En este concepto podemos ver cómo esta definición de poder es mucho más relacional. Implica que un hombre va a determinar la conducta de otro hombre, ¿no? A diferencia de Hobbes, que lo veía más en términos de medios fines. Weber, que es un clásico en las ciencias sociales, en la sociología, que es uno de los padres de la sociología, nos va a decir, da un acercamiento más cercano a lo obvio. Nos dice que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación específica, no una relación social, aun contra toda resistencia que tenga la otra persona. Entonces, sería para Weber la posibilidad de imponer mi voluntad sobre otro. Y independientemente si es por el consenso o la coerción, ¿no? Por medio de la fuerza. Y en cuarto término, Parsons, desde un enfoque sistémico, que posiblemente les voy a explicar, nos da un concepto de poder que implica la capacidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a un sistema de organización colectiva, ¿no? Para Parsons es importante entender que el individuo tiene un rol específico dentro del sistema, ¿no? Y ese rol que tiene que cumplir es obligatorio para la perpetuación del sistema, ¿no? Dentro de la estructura social de una determinada sociedad. Ahora bien, para analizar el poder tenemos que tener en cuenta tres preguntas importantes, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? Hay una persona, una institución que lo ejerce. ¿Quién está sometido al poder? Hay una persona. En ese sentido, esta pregunta implicaría una relación, ¿no? Entre una relación social, porque hay una persona que lo ejerce y una persona que está sometida a este poder. ¿Y cuál es la esfera de ese poder que implicaría cuál es el contexto en el cual se dan estas relaciones de poder? Ahora bien, el poder político puede estar concentrado, como digo, en una persona, puede ser el rey o el príncipe el que detente el poder, o puede ser compartido, ¿no? Como por ejemplo la monarquía constitucional. Eso en el tema de regímenes políticos que va en la sesión 2, lo vamos a explicitar un poco más. Y bueno, la política actual que tiene el poder es quien finalmente toma las decisiones. El segundo concepto de teoría que está relacionado al tema del poder es la dominación. Bueno, Weber lo entiende como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato a un determinado contenido entre personas dadas, ¿no? Es decir, hay una sujeción de un grupo, de una persona, a otra persona, a otro grupo, y esa forma de sujeción, esa probabilidad de esa sujeción lo entiende Weber como dominación. Ahora bien, Weber en Economía y Sociedad trabaja tres tipos de dominación: la dominación legal racional, la dominación tradicional y la dominación carismática. La dominación implica, hace un estudio sobre los fundamentos de este poder. En cuanto a la dominación legal racional, Weber nos dice que el fundamento principal es la ley. Todos estamos dentro de un sistema legal y todos tenemos que hacerle cierto caso a las leyes, a las normas que existen. En cuanto a la dominación tradicional, el fundamento del poder para Weber es la santidad tradicional, lo que se ha hecho costumbre a través del tiempo. Y en el tercer aspecto, en cuanto a la dominación carismática, para Weber es importante entender que el fundamento del poder son las virtudes extraordinarias de una persona que convence a las otras para que sea su líder, ¿no? El tercer concepto está relacionado con el tema del orden social, y esto está vinculado, según Dieter Nolle, con el tema de la armonía y el equilibrio, ¿no? La tranquilidad y la obediencia. Para que un sistema social se pueda reproducir, se tiene que llegar a un estado de armonía y equilibrio, ¿no? Lo que hace un momento sostenía con las discusiones que tenían Hobbes y Locke sobre llegar a un orden social. Y la base de esta tranquilidad y de esta armonía puede ser el orden o el consenso. En cuarto término está el concepto de la ética política, que implican las normas, no son las normas que proporcionan una orientación práctica para la acción política y las condiciones que legitiman a las instituciones políticas, ¿no? Es decir, las normas que permiten la convivencia social en una sociedad determinada, ¿no? Se ubican en el deber ser. En quinto término tenemos
el tema del consenso, que implicaría un acuerdo entre los miembros de un grupo social vinculado a principios, normas y valores, ¿no? Esto ya pasaría a un segundo plano el tema de la ética política, que implicaría las normas. En este caso ya hay un acuerdo, un contrato, digamos, en términos son un contrato social que se establece entre los miembros de un grupo para poder permitir la convivencia social. Según Bowlby, el consenso implicaría la existencia de creencias compartidas entre los integrantes del grupo. Ahora bien, hay una cuarta pregunta que implicaría cuáles son los enfoques para el estudio de la política, ¿no? Son muchos enfoques los que voy acá a mencionar. En primer término, bueno, antes de esto, el estudio de la política permite conocer cómo estamos viviendo en la sociedad, ¿no? La política nos va a permitir cómo está funcionando este sistema político. Cada fenómeno, proceso político, como hemos visto, puede ser interpretado de una forma distinta en función del enfoque que se utilice, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el caso de Conga o tenemos el caso de la institución del Premier Lerner, estos fenómenos políticos van a ser interpretados de una forma distinta según el enfoque al que le pongamos más atención. Esto de los enfoques lo vamos a mencionar en un momento. Y bueno, en el siglo XX hay diversos enfoques. Muchos no se han originado en la ciencia política. La misma ciencia política recoge de las ciencias sociales, de la sociología, desde la economía, los enfoques para poder permitir el estudio de los fenómenos políticos. Bueno, entre los enfoques que tenemos, antes de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque preponderante era el institucionalista, que ahora lo vamos a explicar, que está más relacionado al tema de las reglas y las normas de convivencia, ¿sí? Luego, en la Segunda Guerra Mundial, aparecen tres enfoques, ¿no? El sistémico, el que desarrolla más Talcott Parsons, el conductista y la teoría de la elección racional, ¿no? Con Marsh y Simon. ¿Sí? A finales del siglo XX aparecen una gama de enfoques. Está el neoinstitucionalismo, que es una crítica al institucionalismo inicial. El pluralismo, que es el enfoque que trabaja mucho Robert Dahl en su libro La poliarquía, que implica que hay en una sociedad, una realidad social determinada, hay una gama de intereses de grupos que tienen intereses específicos y tienen que luchar para que esos intereses puedan ser resueltos. El neomarxismo, que tiene su base en el tema del estado de bienestar y la socialdemocracia. El neocontractualismo, que trabaja Rawls, que implica un nuevo contrato que implique justicia con libertad e igualdad. El postestructuralismo, en el cual uno de sus principales referentes es Foucault, que trabaja el tema de la metafísica del poder y el poder no visto desde las instituciones, desde el gobierno, sino visto desde una forma más relacional de los individuos. El feminismo, dentro del cual está una de sus representantes es Nancy Fraser, que es una crítica al Estado liberal burgués. La teoría de la acción comunicativa, Jürgen Habermas, que implica el establecimiento de una forma de democracia deliberativa. Y bueno, el republicanismo con Hannah Arendt también, ¿no? Que implica un regreso a los griegos, y es un regreso a los griegos, ¿no? Y ver la política como una forma no tan conflictiva, sino mucho más de deliberación, de consenso. Vamos a mostrar tres enfoques en esta sesión: el enfoque institucionalista, el sistémico y el neoinstitucionalista. El enfoque institucionalista básicamente recae en el estudio de las instituciones de gobierno, y estas a su vez forman o permiten establecer el comportamiento tanto de los gobernantes como de los gobernados, ¿no? Es una forma de ver la política en la cual las instituciones tienen incidencia en el comportamiento de los individuos, de los actores políticos, ¿no? A continuación, el enfoque institucionalista
realiza diversos análisis, se realizan diversos análisis a partir de este enfoque. Una es el análisis de las instituciones en sí mismas, es decir, se trata de ver cómo se estructura y cuál es el funcionamiento de las instituciones políticas. En segundo término está el análisis comparativo de las instituciones, es decir, se realiza una comparación entre diversas instituciones en diversas realidades sociales. Y el tercer término es el estudio del Estado, ¿no? Como institución. Ahora bien, el enfoque institucionalista tiene 5 componentes específicos según Guy Peters. En primer término está el legalismo, que implica cuál es el papel de la ley en el gobierno específico, es decir, cómo la ley va a determinar el comportamiento de los individuos. Una segunda teoría es el tema del estructuralismo, que implica que la estructura determina el comportamiento de los individuos, ¿no? Y acá Peters hace énfasis en los sistemas de gobierno, tanto presidencialistas como parlamentarios. En tercer término está el tema del holismo, que implica que hay un desarrollo histórico de las instituciones que tiene que tomarse en cuenta dentro del enfoque institucionalista, que implica la interacción política en torno a los temas socioeconómicos. Y en quinto lugar está el tema normativo, que hay una preocupación por el buen gobierno. Ahora bien, el segundo enfoque es el enfoque sistémico, que implica, como le había dicho anteriormente cuando Parsons conceptualizaba el tema del poder, implica que hay una serie de subsistemas que le dan soporte a un sistema específico, ¿no? En este caso, dentro del enfoque sistémico, podemos encontrar subsistemas como el político, el económico, el de integración y la cultura, que le van a dar soporte a este enfoque sistémico. Y este enfoque sistémico tiene su origen en los roles que van a desempeñar los individuos para poder reproducir un sistema específico. Hay una articulación, además, dentro de estos subsistemas, dentro de estos 4 subsistemas hay una articulación que le da cierto orden al enfoque sistémico. Y a su vez hay una satisfacción de necesidades cuando estos subsistemas se vayan articulando. El enfoque sistémico proviene de también dos enfoques, como lo había mencionado en el cuadro anterior, el conductista y la teoría de la acción racional. En cuanto al conductista, implica que el individuo toma decisiones a partir de características sociopsicológicas, es decir, el individuo toma o realiza una acción a partir de una motivación específica. En cuanto a la teoría de la acción racional, el individuo no se basa en motivaciones, sino en una respuesta que tiene que ver con el tema del costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto me va a favorecer tomar una decisión determinada en un momento determinado? Ahora bien, como dije, en el enfoque sistémico se constituye a partir de diversos sistemas, ¿no? Pero el que nos va a interesar a nosotros es el sistema político. El sistema político permite ampliar el ámbito de análisis, ya que incluye al Estado, sus instituciones, los partidos políticos, los grupos de presión, sindicatos, élites y masas, ¿no? Todos estos agentes e instituciones que ustedes han colocado cuando hicimos el trabajo de los saberes previos. Según Bobbio, un sistema político se refiere pues, a cualquier conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos que están caracterizados por un grado de interdependencia recíproca. Es decir, dentro de esta gama de agentes e instituciones que vemos acá, como el Estado, los partidos, grupos de presión, élites, se producen relaciones de interdependencia, ¿no? Por tratar de satisfacer una demanda específica. Ahora bien, como dije, el sistema político implica relaciones de interdependencia entre estos actores, que pueden ser grupos de presión, grupos empresariales, sindicatos, instituciones, organizaciones, ¿no? Como el Estado, los sistemas políticos, y detrás de ellos también hay creencias, valores y normas que van a conducir un comportamiento político determinado. Ahora bien, dentro del enfoque sistémico
Tenemos una definición de interacción en un sistema determinado implica una interdependencia, como ya lo mencioné, entre las unidades que lo constituyen y a la vez demarca un límite específico entre el sistema político y su entorno. Estas relaciones de interdependencia que se producen entre un sistema político determinado no se producen alejados de los otros subsistemas como el económico y el cultural. Hay una relación del sistema en sí con los otros subsistemas dentro del sistema social. Ahora bien, dentro del enfoque sistémico hay elementos del sistema político que hay que tener en cuenta. La primera tiene que ver con las acciones políticas. Según este enfoque, las acciones políticas son la unidad básica de este subsistema. Es decir, son los actores que toman decisiones en un momento determinado. En cuanto a los roles permiten una diferenciación dentro de este sistema político. Los individuos adoptan un rol específico que tiene que diferenciarse de los demás y todos no pueden desempeñar el mismo rol, ¿no?, dentro del sistema. El tema de la interacción también, que permite que los miembros cooperen dentro del sistema y puedan permitir que ese sistema se pueda reproducir. Y en cuarto término está el tema de la relación con el resto de la vida social, que implica una relación del sistema político, del mundo social con el mundo biológico y el mundo físico, ¿no? Ahora bien, también dentro de estos cuatro elementos del tema del enfoque sistémico, está el tema de los inputs y outputs, ¿no? Es decir, hay motivaciones, hay demandas, hay inputs que los grupos de presión o los sindicatos, los grupos que quieren ver sus necesidades satisfechas, van a realizar una demanda de estas necesidades, ¿no? Es decir, a eso se llama como inputs. Y los outputs son las respuestas que dan las instituciones, sea el gobierno, el Estado, los partidos, ante estas demandas de los inputs, ¿no? Entonces en esta relación entre inputs y outputs se da un proceso de retroalimentación. En cuanto al tercer enfoque, es el nuevo institucionalismo. Como ya vimos en el PPT anterior, este considera el análisis de las instituciones como punto de partida para el análisis de la conducta política de los individuos, ¿no? Este análisis permite encontrar, a diferencia del institucionalismo, regularidades en la conducta individual. Dentro de este nuevo institucionalismo hay tres supuestos importantes que hay que tener en cuenta. Está el supuesto de que las instituciones trascienden a los individuos. Los individuos crean las instituciones en un momento determinado, pero los individuos mueren, digamos, dejan de existir, pero las instituciones siguen existiendo, ¿no?, a pesar de los cambios que puedan existir, ¿no? El segundo supuesto implica que las instituciones ofrecen cierta estabilidad a través del tiempo, cierto orden social, como ya lo vimos como uno de los elementos de la política, ¿no? Ofrecen estabilidad al sistema. Y en tercer término, las instituciones influyen en el comportamiento individual, ¿no? Porque las instituciones, como vimos, son las reglas y las normas que permiten a un individuo comportarse de una forma determinada. En ese sentido va a influir en su comportamiento, en las respuestas que tenga. Ahora, la última pregunta tenía que ver con cuáles son los elementos sustanciales que conforman el sistema político, y aquí yo había hecho mención a los escritos de Dieter Nolle. Para Nolle hay tres elementos importantes que hay que tener en cuenta en el sistema político, que es el sistema de gobierno, la forma de gobierno, que puede ser presidencialista, semipresidencialista o parlamentaria. Esto lo vamos a ver en la siguiente, de aquí a 2 sesiones. El sistema electoral también, que tiene que ver con las elecciones y el proceso, los actores electorales que se desenvuelven dentro de este sistema, y el sistema de partidos políticos, ¿no? También que implica las relaciones que hay entre los partidos. Entonces, dentro de este enfoque de Nolle hay una interdependencia también entre estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos en un sistema como el norteamericano, que es un sistema presidencialista, esto conduciría a que exista un sistema electoral determinado, que es el sistema electoral mayoritario, ¿no?
En el caso que hay dos partidos nada más, los republicanos y los demócratas, el partido que gana, como diría, lo gana todo, ¿no? Entonces, un movimiento, o sea, un cambio dentro del sistema de gobierno implicaría un cambio en el sistema electoral y también en el sistema de partidos políticos. Ahora bien, dentro del sistema político hay tres elementos que también Noble los señala, ¿no? Que es el normativo, el analítico y el operativo, ¿no? En cuanto al normativo, resalta las características de debate. Hay una confrontación entre las instituciones políticas, ¿no? Aquí, en el ámbito normativo, se busca un sistema político que sea ideal. Dentro del analítico, remite que si bien las instituciones son importantes, no se puede hacer un análisis de las instituciones si es que no se toma en cuenta cuál es el contexto en el cual se van a desenvolver, ¿no? Es decir, si hay una estructura favorable para el establecimiento de ciertos sistemas políticos, o si hay un país que tenga una cultura política que no sea democrática, un sistema político democrático va a ser un poco más complicado de que se pueda insertar dentro de esta sociedad. Ahora, en tercer término es el nivel operativo, que implica el estudio de una parte de la realidad solamente, ¿no? Da lugar al estudio de una parte de la complejidad del sistema político. Y bueno, podemos terminar con 6 conclusiones. Como vimos en un inicio, la política está relacionada a todo lo que es, todo aquello que es parte de nuestra vida pública, ¿no? Son un conjunto de hechos, procesos y fenómenos que los hombres realizan en un ámbito público, en una sociedad, y que suele orientar el comportamiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? La política no puede verse desde el ámbito privado, sino son los requerimientos, las necesidades, o lo que hemos visto acá, ¿no? La necesidad de realizar demandas al Estado dentro de lo público, eso es considerado como lo político. Ahora bien, la actitud política consiste en buscar acuerdos, coordinar y organizar con los demás. Como vimos, de forma histórica, la política estaba dentro de lo social, lo económico y lo cultural. No hay una distinción de la política, ¿no? Pero este proceso de secularización se va a realizar de forma histórica, ¿no? Como vimos a partir del siglo XV y XVI. Como vimos, hay varios enfoques para estudiar la política que van desde el institucionalismo, como lo mencionamos, hasta las teorías feministas, el postmarxismo, la teoría de elección racional, etc. Cada uno de estos enfoques va a permitir un análisis más o menos que puede servir más o menos para realizar el análisis de un fenómeno político. Por ejemplo, como dije, el tema de Conga puede ser analizado a partir del análisis sistémico o del análisis del nuevo institucionalismo. Y finalmente, como dijo Nolle, los elementos sustanciales que conforman el sistema político son 3, ¿no? El sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Entre ellos se establecen una serie de interdependencias entre estos 3 sistemas. En su momento vamos a explicar en las sesiones siguientes cuál es el funcionamiento de esto y cuál es la relación entre estos 3 sistemas. Y bueno, eso sí sería todo por esta vez. No sé si hay alguna duda o comentario. Este PowerPoint se les va a ser colgado dentro de la plataforma, en la cual ustedes van a tener acceso. Si es que tienen, no sé, alguna duda en cuanto a los PowerPoint, los enfoques, la definición de política. Los elementos del sistema político, de acciones políticas, roles, interacción. Mencionó que dentro de eso hay el input y el output, que son como dos contrarios. Dentro del análisis sistémico, lo que sucede, Talcott Parsons trabajó desde la sociología el análisis sistémico, ¿no? El enfoque sistémico. Esos dos podrían ser el Estado o el gobierno y la oposición. En cuanto a los roles, no. Los roles son el comportamiento que tiene un individuo determinado. Sí. Lo de input y output, porque dijo que estaban los que presionaban. Sí, exactamente, claro. Los inputs son las demandas, digamos, de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil organizada, dividida en grupos distintos, lo llamarían grupos de presión, porque
cada grupo tiene una necesidad determinada. Digamos, un grupo empresarial no va a tener las mismas demandas ni va a tener la misma fuerza para llegar a sus demandas que los sindicatos, digamos. Entonces, los inputs son las demandas de los grupos sociales y los outputs, digamos, son las respuestas que se le van a dar a estas demandas, ¿no? Que son las respuestas del gobierno, digamos, ¿no? Del Estado. Entonces, dentro de esta relación input-output se produce un proceso de retroalimentación. Hay inputs, hay demandas que se van a solucionar de una forma determinada, y otras que no. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces, gracias. Ahora, vamos a pasar ahora a hacer la parte aplicativa, al último trabajo grupal. Y para ello yo les pediría que vuelvan a reagruparse, tratando de formar equipos de no más de 5 integrantes. Entonces, usen el espacio, muevan las sillas que tengan que mover para que puedan trabajar cómodamente. Y mientras yo les voy a ir repartiendo los materiales necesarios, Juan Carlos, ¿le puedes dar las indicaciones para el trabajo? Bueno, en esta parte, luego de haber visto los enfoques, básicamente los 3 enfoques que son el enfoque institucionalista, el sistémico y el neo-institucionalista, lo que vamos a hacer es que ustedes analicen un fenómeno político específico a partir de esos 3 enfoques que hemos expuesto, ¿no? También había otro tipo de enfoques, se los había mencionado, por ejemplo el neocontractualismo, el pluralismo político. Así que ustedes también lo quieren analizar un fenómeno específico a partir de ese enfoque, también lo podrían hacer, pero básicamente nos podríamos enfocar en los 3 que he desarrollado, ¿no? Y ahorita le vamos a... Sí, mientras vamos repartiendo el material, por favor, agrúpense. Podrían, sí. A ver si nos puedes contar así muy concretamente lo que tu grupo ha trabajado. Sí. Chicos, a ver, todos escuchen por favor. Lo que hemos tratado acá ha sido el esquema de Conga, ¿no? Por un lado tenemos al gobierno y por un lado tenemos a lo que son los campesinos. El gobierno plantea respuestas a los campesinos a través de lo que será lo que es una mesa de diálogo, ¿no? Y los campesinos nos promueven sus demandas a través de las manifestaciones, ¿no? Los campesinos requieren el agua, el gobierno requiere la minería. Las manifestaciones van a crear lo que son los conflictos sociales. Y el gobierno, para afrontar el conflicto social, lo que crea es la mesa de diálogo. Eso ha sido nuestro esquema. ¿Y cuál ha sido el enfoque que...? Muchas gracias a todos. Por acá, de repente. Aplausos. Buenas tardes. Nuestro grupo va a tocar sobre el enfoque institucionalista. Hay diversas normas que el Estado ha dado, ¿ya? Y diversos entes reguladores. Nuestro punto es Estado minería. Vemos que la minería en el país no está muy bien regulada, fiscalizada por el Estado, ya que hay distintos entes que en verdad se copan, no saben con quiénes sus funciones, no tienen sus funciones específicas para regular este tema, por ejemplo, de lo que es mineros informales, ¿no? Y en el Perú hay bastante, ¿ya? Y el Estado necesita que ellos se puedan formalizar. ¿Cuál es el problema, no? El problema es que la sociedad, bueno, mineros informales,
trabajo, ¿ya? También la población cercana a los yacimientos mineros se ven perjudicadas, ya que ellos, por ser informales, tienen un método de trabajo muy rudimentario, así que usan diversas sustancias tóxicas que van contaminando el agua, el aire, el suelo y todo eso. Bueno, desde el punto de vista institucionalista, la sociedad civil implica mucho que su participación en estos temas sea relevante en la medida que justamente son ellos los que se ven afectados por un mal manejo de estos temas de contaminación del suelo, del agua, ¿no? Y básicamente el papel del Estado es regular la infraestructura, los medios, cómo ellos vienen ejerciendo sus actividades, y también tienen que tener en cuenta que los entes reguladores no vienen cumpliendo su función de ejercer un control sobre estos temas, ¿no? Y en el Estado básicamente se cuenta con normatividad, ¿no? Para formalizar los mineros, para evaluar el impacto ambiental sobre las consecuencias que va a generar, ¿no? Y básicamente eso es todo. Por favor, detrás de su papelógrafo o abajito a un lado pongan sus nombres. ¿Ustedes quisieran ir compartiendo? ¿Por acá hay otra? ¿Sí? ¿Quién va a...? A ver, todos por acá. Aquí nosotros analizamos el caso Conga a través de análisis sistémico, pero hemos hecho uso de la metodología del grupeo de actores que se utiliza para constituir proyectos de inversión, en la cual hemos considerado al gobierno central, en base al ministerio, a la secretaría de la PCM, al gobierno regional de Cajamarca y a los gobiernos provinciales y distritales, a los frentes de defensa, a la sociedad civil organizada, en este caso del pueblo de Cajamarca, y a los mediadores, como es la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, las ONG. Hemos hecho el uso del input y el output, que viene a ser en este caso las demandas. La demanda del sector de B, C y D tiene que ver con la mejor redistribución del cargo, o sea, un aumento. Otra demanda es que están en contra del proyecto, y la otra demanda que es no a la contaminación del medio ambiente. Frente a ello, en este caso los planes que da el Estado, uno es, secuencialmente fue el peritaje internacional, el otro es establecer mesas de diálogo con los mediadores, que en este sentido principalmente es la Iglesia, el otro es el declarar el estado de emergencia en Cajamarca, y el otro es la modificación de la ley donde se pretende de que la inversión en el gasto, en este caso, sea en favor de los recursos naturales, principalmente del agua. Gracias. Ahora sí, por acá ya terminaron. ¿Quién generosamente va a compartir lo que han trabajado? Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos viendo el caso Conga bajo el análisis sistemático. Desde el punto de vista del sociólogo canadiense David Easton, que enfoca desde el punto del poder en el ámbito político y económico. Desde lo político señala, vamos a ver el enfoque del gobierno, ¿no? Que dice oro y agua. Del enfoque de la población que pide agua, pero no con la minería, ¿no? Del enfoque de la empresa minera, ganancias, extrayendo oro y cobre y dando desarrollo económico a la población. Ahora, del poder económico,
se va a secar 3 lagunas y en su reemplazo van a ser lagunas artificiales, que ya no es igual, y con ello va a contaminar las tierras, los animales también se van a morir y enfermedades a la población. Luego, por medio de la empresa, en lo económico, como toda empresa, dice mayor desarrollo, mejor infraestructura, construcción de colegios, de hospitales, desde su punto de vista de la empresa. Dentro de este análisis temático, desde el punto de vista de David Easton, se utilizan prácticas políticas como la manipulación, la propaganda y la violencia. En la manipulación tenemos la información confusa de la población, confusa porque el gobierno señala que a través de los trata de confundir a la población, ¿no? Un ejemplo es convocó a los alcaldes de Cajamarca señalando que representaban a la población de Cajamarca, y hablaron de otra cosa y al final dijeron que los alcaldes estaban de acuerdo con el proyecto Conga. Entonces después se supo la verdad que no era así. En el nivel de la propaganda tenemos los mensajes publicitarios del gobierno junto con la empresa a través de la televisión, la radio, los periódicos, y sabemos que en la televisión también hay mucha inversión de dinero, ¿no? Por cada minuto que se hace esta propaganda. Y esto en el ámbito social, la violencia, porque al final la población es el que, como se dice, paga las consecuencias. Tenemos la represión del gobierno a la población por haber hecho esas manifestaciones públicas con su líder, del presidente regional de Cajamarca, y también ¿qué trae como consecuencia? Toques de queda, estado de emergencia, y también las muertes, ¿no? En Celendín de varias personas, como 4 o 5 que estaban en la manifestación. No solamente por parte del gobierno, los pobladores como empresarios, comerciantes, también sufren las consecuencias porque están a favor de Conga, y también los utilizan, los que están en contra de Conga, rompen sus lunas, ¿no? O sea, violencia de los dos lados viene al pueblo cajamarquino. Ese es, a grandes rasgos, me resume, ¿no? Gracias. Pasamos por el grupo, son 2 grupos, ¿no es cierto? Por acá. Muy buenas tardes. Hemos analizado según el enfoque institucionalista la relación entre el Estado y las empresas mineras. Desde hace mucho tiempo la relación entre el Estado y las empresas mineras ha sido donde las empresas mineras han sido muy beneficiadas, han tenido mejores beneficios que el mismo Estado, porque en sí que los mismos impuestos también son a veces son mínimos para ellos. También no se supone que la minería en la parte donde se está realizando debería significar progreso, avance, desarrollo, pero al final no pasa eso, o se quedan ahí o se siguen estancando. Y todo esto se debe por las malas políticas del gobierno, las leyes flexibles que existen y autoridades que no cumplen y deben velar más por lo que la minería debe beneficiar en sí a lo que es el Estado. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a explicar la relación Estado-minería según el enfoque sistémico. Aquí, como hemos resumido todo, el sistema, todo el Estado va a tener unas demandas
como puede ser la protección del medio ambiente, que eso va a ser su input, y se va, mediante el sistema político, se va a generar unos outputs, unas demandas, un producto, que este producto va a ser la aprobación de su proyecto minero por parte del Estado. Asimismo, la minería, asimismo el producto hacia la minería, y asimismo la minería va a tener demandas como puede ser la aprobación de un permiso para la realización de un proyecto minero, que del sistema político va a dar un producto, un output, y el Estado se va a encargar así de esa realización de esas obras que pide la minería. Muchas gracias. Y para terminar, grupo por acá. Buenas tardes con todos. Nosotros hemos elegido el caso Conga desde el enfoque sistémico. Primero hemos tomado el subsistema político, que es donde interviene, ¿no?, el gobierno regional de Cajamarca, el gobierno central, los frentes de defensa también, el Estado y las ONGs. Después tenemos el subsistema económico, que es básicamente los intereses económicos, ¿no?, que existen por parte de la minera Yanacocha y también por parte del Estado, porque obviamente esto va a traer mucho beneficio económico no solamente para el gobierno regional, sino para todo el país. También tenemos el subsistema de integración, que es los roles que cumplen tanto el presidente de la República como los ministerios, la iglesia, que también vemos que tiene un rol mediador, y el presidente regional. Tenemos también el subsistema cultural, que son los valores, básicamente lo que buscan, ¿no?, los pobladores, que se evite la contaminación y también que se proteja el agua. También hemos tocado los inputs, que son las demandas de los pobladores, que, como ya lo mencioné, buscan que se proteja el medio ambiente. Y tenemos los outputs, que es la respuesta negativa por parte del Estado. Básicamente, desde un enfoque jurídico existe un contrato, y si se rompe el contrato, entonces tendría que darse un contrato por lesión, que sería que el Estado tendría que resarcir el daño que causa la minera por no cumplir con las cláusulas. Entonces, por eso es que también no se puede incumplir con este contrato. Gracias. Bueno, creo que esos son todos los grupos. Muchas gracias a todos por haber venido, por acompañarnos al programa. Antes de que se vayan, quisiera darles un pequeño aviso, y es que para la siguiente sesión, que sería el próximo miércoles, debido a que efectivamente la hora a la 1 es demasiado complicado, y más si es que está en toda una jornada de estudio, estamos proponiendo que se comience a la 1:45, de tal manera que tengan un poco más de tiempo de salir, para salir a sus clases, de repente almorzar algo y después acompañarnos. Entonces, bueno, a partir del próximo miércoles, acuérdense que la sesión empieza a la 1:45 y espero verlos a todos. Y otra cosa más, una foto, ¿no? Es el primer día, una foto de grupo para que quede en el recuerdo de todos. Entonces, nos ubicamos, no sé por dónde, y adelante.